Mis queridos decotubers, ya os echaba yo de menos. Esta vez estoy grabando en mi querida Menorca. Ya ves, trabajando para ti en mis vacaciones. Muchos de vosotros a lo largo de estos meses me habéis pedido que hiciera un vídeo sobre cocinas pequeñas, incluso a algunos ha extrañado que a estas alturas no lo haya hecho. Y es que la cocina es uno de los lugares más visitados en una casa. Sin embargo, me pregunto por qué cuesta tanto ver cocinas pequeñas bonitas y cocinas bonitas en general. Parece que cuando hablamos de cocinas, optimizar el espacio y decorar sean cosas incompatibles. Pero me he propuesto que los decotubers y yo acabemos con ese tabú. Hoy te traigo 13 claves para crear una cocina pequeña, funcional y bonita. Si quieres compensar la falta de espacio en tu cocina con mucho estilo, mira este vídeo hasta el final. No importa si estás empezando el proyecto de decoración de tu cocina pequeña o quieres redecorar la cocina que ya tienes en casa. Hablaré de todos los aspectos, desde el almacenaje hasta la iluminación. Y deseo que entre estas 13 cosas que te voy a comentar encuentres alguna idea interesante que puedas aplicar en tu cocina, para hacer de ella el rincón más elegante, práctico y útil de tu casa. Si es la primera vez que ves mis vídeos, te invito a que te suscribas y, por supuesto, si este vídeo te gusta, haz un like y compártelo. Y no olvides seguirme en redes sociales. Te dejo en la caja de descripción del vídeo link a todas las fuentes que he utilizado para hacerlo, así que no me enrollo más. ¡Empezamos! Número 1. Elimina los armarios altos de la pared. Hace años se llevaban cocinas con armarios altos y hasta el techo. Pero cuando lo que tienes es una cocina pequeña, los armarios en la parte superior de la pared realmente invaden muchísimo espacio y pueden hacer que tu cocina parezca aún más pequeña, por lo que te recomiendo que consideres si estás dispuesta o dispuesto a prescindir de ellos y limitarte a tener armarios en la parte inferior de la cocina. Si realmente no puedes arreglártelas sin ellos, considera tener uno o dos en lugar de tener cubierta toda la parte superior de la cocina con armarios. Si tienes una cocina tipo pasillo, también puedes tener los armarios en un solo lado para evitar que el espacio parezca aún más estrecho. Número 2. Pon estanterías abiertas. Los estantes de cocina abiertos son una excelente opción para las cocinas más pequeñas. Aportan amplitud visual y son un lugar excelente para tener a mano los accesorios y cacharros de cocina que más utilices. Otra idea es poner estantes flotantes pintados del mismo color que las paredes para conseguir una apariencia más estilizada e integrada. O las clásicas estanterías string también son una muy buena opción. Si quieres darle un look más rústico a tu cocina, puedes utilizar maderas recicladas o maderas recuperadas para hacer los estantes, las baldas. Otra opción es utilizar baldas normales y, a través de diferentes técnicas de pinturas, darle a la madera una apariencia de madera rústica, aunque no la tuviera en origen. Y esto es una de las técnicas que os voy a explicar con la ayuda de mis queridos Muebles Barcelona en el curso que estoy preparando de técnicas de restauración, reciclado y tuneado de muebles, que próximamente anunciaré. Espero en septiembre-octubre anunciarlo a través del canal. Número 3. Pon rieles y ganchos en el frontal. Los rieles y ganchos para colgar son una forma súper atractiva para almacenar sartenes u otros utensilios de cocina y ganar aún más espacio en tu cocina pequeña. Se pueden fijar directamente en la pared o bien en la parte inferior de los estantes. Poner un riel colgante que se extienda de lado a lado dará muchísimo juego a tu cocina pequeña, porque en él podrás colgar tazas, sartenes, utensilios de cocina, el típico colador que utilizamos a diario, incluso trapos. Número 4. Simplifica las cosas. Cuando la cocina es demasiado pequeña, para evitar que se vea muy abarrotada, lo mejor es apostar por el minimalismo. Por ejemplo, a la hora de elegir las puertas de los armarios y los frentes de los cajones, mantén las cosas lo más simple posible. Esto quiere decir que elijas unos mangos para tus cajones y tus puertas de armario que sean discretos, que no llamen excesivamente la atención, en lugar de esos ampulosos y grandes de diseño. O bien eliminar por completo los mangos en favor de mecanismos integrados tipo empujar para abrir. Clic, clic.
Y recuerda que simple no significa aburrido. En la decoración minimalista hay un truco que nunca falla y es jugar con las texturas, ya lo he dicho en otros vídeos. Puedes agregar interés y personalidad a una cocina con apariencia minimalista incorporando accesorios de cerámica, ratán o mimbre. Y no te olvides de las plantas. Por eso siempre será una buena idea utilizar cestas para almacenar desde las verduras a los utensilios de cocina o incluso utilizarlas como macetero para las plantas que pongas en tu pequeña cocina. Número 5. Maximiza el espacio en los armarios. También hay muchos trucos inteligentes en el mercado para ayudarte a ganar espacio dentro de los armarios. Desde estantes colgados en el interior de las puertas hasta estantes insertados en el interior de los armarios. Y multitud de trucos que puedes emplear para optimizar a tope el almacenaje de tus armarios y mantenerlo todo siempre ordenado. Otras soluciones prácticas incluyen el almacenamiento de legumbres y alimentos varios en frascos de vidrio y botes transparentes que puedas apilar unos encima de otros. Y de ese modo encontrar lo que necesitas de un solo vistazo y prescindir de un montón de packaging y embalajes que traen los alimentos hoy en día que están sobreenvasados y no aportan absolutamente, lo único que hacen es quitarte espacio en tus armarios. Aparte de que están contaminando el planeta. Yo desde aquí pido por favor que las empresas y los supermercados dejen de sobreembalar todos los alimentos que fabrican y que venden. No necesitamos ni tanto cartón, ni tanto plástico, ni tanto vidrio para alimentarnos. Guerra contra el plástico y guerra contra los supermercados y todas las empresas de alimentación que llenan nuestros alimentos de cajas y de plásticos totalmente innecesarios para nosotros. Que por si no os habéis enterado, no queremos vivir con plástico y no queremos generar residuos, por lo tanto no os encarguéis de fabricarlos, nos haréis un favor a nosotros y a todo el planeta. E incluso puedes poner ganchos en el interior de las puertas para las cosas más pequeñas. 6. Libera espacio en la encimera. O dicho de otro modo, optimiza los gadgets que tienes en la cocina. Pregúntate qué utensilios de cocina utilizas habitualmente y elimina todos aquellos que no sean realmente necesarios. Pregúntate, ¿necesito verdaderamente esa cafetera espectacular de diseño? ¿O esa máquina de hacer pasta fresca que me regalaron por Navidad? ¿O ese escurridor de lechuga que será muy práctico y el gran invento del siglo, pero que ocupa una barbaridad de espacio? ¿O puedo prescindir de todas esas cosas porque no las estoy utilizando? Porque si las utilizas, genial. Pero si no las utilizas nunca o casi nunca, igual puedes prescindir de ellas y entonces ganarás muchísimo espacio en tu cocina. Y si tienes gadgets que necesitas conservar pero que no los utilizas todos los días, como por ejemplo licuadoras, tostadoras o similares, intenta encontrar algún lugar para guardarlos y así liberar espacio en la encimera de tu pequeña cocina. Olvídate de tener una vajilla formada por platos de todos los tamaños y 40.000 cachivaches que parecen salidos de teletienda. Que si esto es para cortar esto, que si aquello es para pelar lo otro. Intenta simplificar al máximo. Así ganarás un poco más de espacio. 7. Incluye un carrito con ruedas. Puede que te parezca kitsch, pero tener un carrito con ruedas en la cocina es una forma excelente de agregar espacio extra de almacenaje y además es súper funcional. Podrás llevarlo allí donde lo necesites y el día de mañana, si no lo estás utilizando, pues lo podrás cambiar de habitación sin problema y darle otro tipo de utilidad. 8. Crea una extensión de tu cocina. Si bien antes te he recomendado que te quedases solo con lo indispensable, con lo que verdaderamente utilizas, sé que en la práctica es complicado y que si con suerte has conseguido ubicar en tu pequeña cocina todo lo que son sartenes, ollas, platos, cubiertos, especias y demás, posiblemente te haya faltado un poco de almacenaje para parte de los alimentos que consumes. Por eso te propongo que busques un mueble que, aunque no esté en la cocina, puede estar en el salón o en cualquier otro lugar que a ti te resulte más conveniente, donde puedas poner parte de tu despensa. De esta manera le darás alas a tu cocina. Pequeñita. Número 9. Enseña la nevera. La nevera es sin duda, en la mayor parte de casas, el electrodoméstico más grande y el que más espacio de la cocina ocupa. Cada vez las hacen más bonitas y si tienes la suerte de tener una nevera bonita o de diseño, tipo SMEC, te puedes plantear sacarla al salón o cerca de la cocina, es decir, enseña la nevera.
Además, las cocinas pequeñas suelen estar integradas o semi-integradas con el salón, así que podrás sacarla de la cocina sin tenerla muy lejos. Y es una excelente forma de liberar espacio en la cocina para destinarlo a otro tipo de almacenaje. 10. Apuesta por colores suaves. El color blanco, que adoro, ya lo sabes, y los colores muy suaves te ayudarán a crear la ilusión de más espacio en tu pequeña cocina. Te recomiendo que te limites a 3 o 4 tonos como máximo. Además, una idea es que si utilizas el mismo color en las paredes de la cocina, en los muebles y en la encimera, lograrás eliminar cualquier barrera visual de la cocina. Y de ese modo lograrás que tu cocina parezca muchísimo más grande de lo que es en realidad. Número 11. Cuida la iluminación. Mucha gente tiene la creencia de que en una cocina pequeña es suficiente con poner una luz en el techo. Este es un error que, si lo has cometido, seguramente habrá dejado un montón de rincones oscuros en tu cocina, haciendo que sea poco funcional para trabajar. Tu cocina tiene que estar bien iluminada con luz general, por supuesto, la luz de techo, pero no descuides la iluminación. Ha entrado una avispa, me cachis en la mar, o una abeja con una pinta de querer picar a alguien, que a ver si se va. Pero no descuides la iluminación puntual. Toma nota. Hay 3 zonas que tienen que estar bien iluminadas en cualquier cocina, que son las zonas de trabajo, las placas y los fregaderos. Existen multitud de tubos compactos y focos LED que se pueden montar en la parte inferior de los armarios si es que has optado por armarios. Y muchos vienen con funciones para atenuar la luz. Pero si me has hecho caso y has prescindido de los armarios en la parte superior de tu cocina, una idea para tener bien iluminadas las zonas de trabajo, la placa y el fregadero es colocar un par de lámparas colgantes que crearán un punto focal sin adueñarse del espacio. Utilizar varios flexos en línea también es una forma muy original y económica de tener bien iluminadas tus zonas de trabajo. Número 12. Cocina recogida. Esto podría aplicarse a cualquier cocina en realidad, no solo a las cocinas pequeñas. Pero cuando tienes pocos metros, se trata de la primera norma que deberías estar cumpliendo cada día. Una cocina pequeña se convierte en un caos rápidamente, pero también se puede recoger igual de rápidamente o casi igual, así que vale la pena que la mantengas siempre recogida y en orden. No dejes a la vista el gel lavavajillas ni los estropajos. Puedes utilizar un cajón debajo del fregadero, o si no puedes poner un cajón por cómo tienes hecha la instalación, pues diferentes cestas o cajas de almacenaje donde poder esconder todo ese tipo de cosas cuando terminas de utilizarlas. Se trata de que tu cocina respire paz, y para eso tiene que estar despejadísima y ordenada. Aprovecha cajones y baldas incluso en los laterales de los armarios para colgar utensilios. Y no olvides las barras y soluciones de pared. Son funcionales y bonitas a la vez. Y número 13. Pon una tapa en el fregadero. A menudo lo que más falta en una cocina pequeña es espacio para poder trabajar. Una solución fácil, rápida y con excelente resultado consiste en colocar una tabla de cortar sobre el fregadero. Ganarás espacio al instante en tu mini cocina. Y con esto he terminado mis 13 claves para lograr que tu cocina sea funcional, que sea bonita y que te guste estar en ella. Si el vídeo te ha gustado, por favor dame tu like y compártelo a toda la gente a la que le gusta la decoración de interiores. No puedo terminar el vídeo sin contarte que por fin he terminado la web de la Academia de Decoración. Te invito a visitarla, academiadecoración.com. En ella voy a poder atender tus consultas y me vas a poder enviar fotos para que vea tu casa y tu espacio. Además, tengo 2 tipos de consultas. Una consulta más básica a un precio súper asequible, con lo cual te vas a poder permitir tener ayuda en tu proyecto por muy poquito dinero. Podrás acceder a mis cursos y podrás seguir accediendo a mis vídeos, además de otros documentos que iré colgando para que os sirvan de utilidad en vuestros procesos de decoración. Espero que os registréis muy pronto en la web de la Academia y nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Ah, por cierto, oye, que ya somos 70.000. Bueno, es que hay que celebrarlo por todo lo alto, 70.000. Y además casi ha coincidido con mi cumpleaños, que ha sido hace muy poquitos días. Me ha dado una alegría tremenda saber que ya somos tantísima gente en esta comunidad de decotubers, y que nada, que quiero daros las gracias, no podía desaprovechar esta oportunidad. Espero poder publicar al menos otro vídeo durante el mes de agosto. Estoy haciendo lo imposible por poderlo hacer. Hasta pronto y que disfrutéis de vuestras vacaciones, los que estéis en vacaciones, y los que no estéis en vacaciones, que disfrutéis de la vida en general.
Os quiero. Cocina pequeña molona, enróllate con tu cocina. Cocina pequeña con mucho rollo. Pelajos rolleros. A ver, mis queridos decotubers, probando, mis queridos decotubers, que aquí estoy pasando calor por vosotros, que es que no me lo valoráis. Bueno, vamos a ver si conseguimos que encendemos el ordenador y lo maximizamos todo, maximizado para que mamá lo vea todo. Bueno, cerramos nubecitas de por aquí, de por allí, en conejito me convertí. Hoy te traigo 13 claves para crear una cocina funcional y pequeña. No, que me estoy haciendo un lío, por favor. Así que no me enrollo más. Empezamos. Así que no me enrollo más. Y alimentos varios en frascos de vidrio.